estamos los domingos en la mañana estudiando el libro de Primera de Corintios y hemos entrado a una nueva sección, lo dije el domingo pasado, y aún de antemano me dispenso con ustedes, me disculpo en que hoy, aunque me siento un poco mejor del pie, voy a estar tal vez parándome. Ahorita estoy parado y dentro de un momento, ¿verdad? Para que no pase lo que pasó en el aniversario, ¿verdad? Voy a hacer uso de la silla. Entonces, me disculpan de antemano por eso. Pero les decía, hermano, que hemos entrado a una nueva sección en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11. Para refrescar un poco la memoria, hermano, creo que lo he mencionado anteriormente, el libro de Primera de Corintios, pudiéramos de una manera práctica subdividirlo o podemos notar básicamente 5 secciones. Eso es ya clase vista, pero como tenemos algunos asistentes regulares recientes, quisiera que todos pudiéramos tener también el mismo panorama, un panorama más completo. Primera de Corintios podemos dividirlo en 5 secciones. Recordamos, hermano, del capítulo 1 al capítulo 4, el apóstol Pablo aborda uno de los problemas más significativos, más profundos de la iglesia en Corinto, y son las divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 4, Pablo aborda el conflicto que había en esta iglesia acerca de las facciones, los grupillos, los clanes, por así decirlo, que se habían formado dentro de la iglesia y se estaban atacando los unos a los otros. Por lo menos sabemos de 4 facciones, de 4 grupos. Algunos lo recuerdan. Estaban los paulicianos, ¿verdad? ¿Seguidores de quién? Estaban los petrobrusianos, ¿verdad? Los seguidores de Pedro, ¿verdad? Estaban también los apologistas, ¿verdad? ¿Los seguidores de quién? De Apolos. Y estaban los más espirituales, los cristianos, ¿verdad? Los que decían que no eran de ningún hombre, no seguían a ningún líder religioso, sino que seguían a Cristo. ¿Se ha escuchado de eso, verdad? Ahí estaban también en Corinto, ¿verdad? Por cierto, bueno, antes de decirle algo interesante acerca del término corintio en el primer siglo. Mire, segunda sección va del capítulo 5 al capítulo 7. 5, 6 y 7, esos 3 capítulos abordan otro tema que aún había sido flagrante y que había sido notable y había causado muchos males en la iglesia, y es el tema de la inmoralidad. Entonces tenemos divisiones, tenemos inmoralidad, ¿verdad? Libertinaje. Tenemos ahí en el capítulo 5, 6 y 7, en esa segunda sección, un tema que se había vuelto, escúcheme, lamentablemente, una marca distintiva, no solo en esta iglesia primaria, una iglesia relativamente joven, hermanos, ¿sí? Para los que no recuerdan o no saben, la iglesia de Corinto, cuando recibe las primeras cartas de Pablo, era una iglesia reciente, a lo mucho, una iglesia aproximadamente de unos 7 años de existencia. Nuestra iglesia tiene 12, va para 13, y aún batalla, ¿verdad?, con problemas parecidos. Y mire, en toda iglesia va a haber problemas. Le tengo una noticia, hermano. Esta iglesia fue iniciada, fue plantada, nada más y nada menos que por el apóstol ¿quién? Hola, ¿hay alguien esta mañana aquí? ¿Quién comenzó? ¿Quién plantó esta iglesia, hermano? Eso es una respuesta muy espiritual, pero Cristo no predicó en Corinto. Eso es lo que quería que respondieran, hermano, ¿sí? ¿Quién inició la iglesia en Corinto, hermano? ¿Quién fue hasta allá predicando el evangelio? Hechos capítulo 18 nos narra que luego de estar en Atenas fue a Corinto, ¿sí? Pablo en Atenas no tuvo muy buenos resultados. Pablo en Atenas tuvo pocos conversos, pocos convertidos al cristianismo. Muy pocos, hasta la Biblia menciona con dedo, con nombre, algunos de ellos. Una tal hermana Damaris. Y hay otros tantos más hermanos, ¿verdad? Algunos alcanzados allí en el Areópago, que era el lugar donde los sofistas
los filósofos griegos se reunían para disertar acerca de palabras, de letras, ¿verdad? Y de humana sabiduría. Pablo no tuvo mucho impacto en la ciudad de Atenas. Se va a Corinto. Corinto, hermano, tenga entendido, y amigo que nos visita, era la ciudad más perversa, más libertina, no divertida, bueno, divertida para los libertinos, sí, pero era la ciudad más, donde había más lujuria, más libertinaje, desórdenes, hermano, desastre, para muchos diversión. Además de ser un puerto libre, la ciudad de Corinto era conocida como la señora de los dos puertos. ¿Sabían? La ciudad de Corinto era una ciudad conocida como la señora de dos puertos. Era una ciudad, una parada obligatoria de los marineros del mar Mediterráneo, de los que venían de África, de Oriente, de Asia Menor, hasta de China. La ruta de la seda pasaba por Corinto. Era una ciudad muy adinerada, muy comercial. El que no era pescador era marinero, y el que no era marinero era comerciante. Por eso que en Corinto se menciona que Pablo también trabajaba, podrían decir algunos secularmente, trabajaba haciendo ¿qué, hermano? ¿Cuántos recuerdan? Y sabe, hay gente, hermano, que malinterpreta la Biblia. El apóstol Pablo trabajaba y los pastores deben buscar su trabajo. Hay un contexto particular. ¿Sabe usted que el único momento y el único periodo de la vida de Pablo que registra el Nuevo Testamento en su ministerio, en más de 30 años, casi 35 años de ministerio que tuvo el apóstol, que él hizo tienda, fue en Corinto? ¿Y sabe por qué en Corinto? Porque en Corinto se vendían tiendas. La misma tela, la misma materia prima, tiendas eran carpas de campaña, ¿sí? La misma tela que se usaba para hacer carpas era la misma tela que se usaba para hacer, escúcheme, velas de los barcos. ¿Y dónde estaba el mercado de mayor demanda de velas de barcos? En la señora de los dos puertos. ¿La ciudad de qué? De Corinto. Era lógico, logísticamente y estratégicamente, era como un absurdo que Pablo, si tenía algún espacio de tiempo y sabía hacer esta labor, este oficio, no aprovechase la oportunidad de vender carpas, velas y este tipo de tela. Es como que, ¿verdad? Si el hermano José estuviera de viaje en una ciudad donde es la semana, la feria del pan, y él no aprovechara a vender pan. Solo no voy a estar aquí tomándome fotos. ¿Qué harías tú, hermano? Busca manera, ¿verdad? Un saco de harina, levadura. Voy a aprovechar a vender pan porque aquí es donde más se vende pan. ¿Sí me voy a entender? Ese es el contexto y a veces lo ignoramos como lectores simplemente corrientes de la Biblia. Por eso que es en Corinto que vemos a Pablo haciendo ¿qué? Tiendas. Era una ciudad comercial, dejaba, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Dejaba buena lana, dejaba dinero, que obviamente el apóstol usaba e invertía, como seguramente usted y yo lo haríamos, en la obra de Dios. Gracias por su amén, ¿verdad? Y Pablo estaba esforzado, hermano. Pablo tenía entre 6 y 6 era la obra de Dios, no volverse rico. Por cierto, aquí un paréntesis, ¿verdad? Pastor, yo no puedo salir al evangelismo. Pastor, entre semanas se me dificulta. Esos horarios son complejos. Si usted ama al Señor, si usted quiere hacer lo correcto y la voluntad de Dios, tú vas a dar testimonio de tu fe y tú vas a hacer luz en todo lugar donde te encuentres, incluyendo tu trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque fue vendiendo tiendas, vendiendo carpas, vendiendo esta materia prima, esto fundamental para los marineros. Fue allí que Pablo conoce, alcanza y predica y gana a Cristo, nada más y nada menos que a una pareja, a un matrimonio, que luego, hermanos, fueron punta de lanza y de impacto en esa generación de nuevos creyentes, ¿verdad? Y luego fueron líderes, hasta pastor de una iglesia, lo que es el hermano Aquila, junto a su esposa Priscila. ¿Cuántos recuerdan? Ellos también eran vendedores ¿de qué? De lo mismo. El espacio, el tiempo, la oportunidad, que mientras comerciaba con marineros, mientras comerciaba con la gente, mientras fabricaba, ¿verdad?, su producto, le predicaba a los que estaban en su entorno, a sus colegas, a sus compañeros de trabajo. ¿Le predicas tú a tus colegas? No, pastor, esa gente ni me va a creer. Claro, porque ya te vieron, ya te conocen. Ya conocen tu verdadera cara.
tu testimonio. ¿Verdad qué triste que alguien que diga ser creyente, aún los de su entorno, familia, vecinos y compañeros de trabajo o de estudio, no sean capaces de creer a su predicación por su mal testimonio? ¿Cuántos recuerdan a Lot? ¿Se recuerda a Lot? Dice la Biblia que era varón justo, era salvo Lot. Si usted no lo sabía, Lot fue salvo. Pero Lot no es el ejemplo de un buen creyente. El día que él le quiso predicar a sus yernos, les quiso apercibir y advertir del juicio que vendría, porque los ángeles de Dios ya le habían dicho a Lot: mira, Sodoma será destruida, sal con toda tu familia para que te salves. Y él le advirtió a sus yernos: mira lo que va a pasar. ¿Qué hicieron los yernos? Se le rieron literalmente en la cara. Ahora tú vas a venir a predicar. Si la semana pasada estaba sentado con nosotros bebiendo caña y jugando dominó, caída y agiley. Estábamos ahí en la gallera. ¿Tú, Lot? Y luego así, ¿verdad? Cabizbajo, sí. Sí, es verdad. ¿Qué impacto tuvo Lot en la vida de sus cercanos? ¿Qué impacto, hermano? ¿Positivo o negativo? En contraste al apóstol Pablo, ¿verdad? Todos estos datos, hermanos, circundan lo que es esta carta de 1 Corintios. Le decía, hermano, que hay 5 secciones. La primera sección, divisiones del 1 al 4. La segunda sección, del 5 al 7, acerca de inmoralidad, ¿verdad? Inmoralidad sexual y compañía. Pero también hay una tercera sección, del capítulo 8 al capítulo 10, que ya lo vimos, que son asuntos de conciencia. Especialmente, hermano, acerca de las comidas, porque hablamos un poco del contexto cultural, social y religioso que abarcaba, ¿verdad?, o que circundaba a la iglesia de Corinto en esta ciudad tan corrupta, tan perversa, ¿verdad? Eran como Las Vegas, Nevada, de aquel entonces, ¿sí? Una ciudad llena de prostíbulos, ¿verdad? Burdeles, casinos, juegos de azar, cantina, licorería, a más no poder, hermano, con todos los tamaños, ¿verdad? De todos los colores, para todos los gustos. Esa era la ciudad de Corinto, y además era una ciudad donde había mucho derroche, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, una ciudad muy comercial, conocida como la señora de los dos puertos, ¿sí? Ahora, tenemos allí del capítulo 8 al capítulo 10 temas acerca de la conciencia y de cómo había una disputa, y era causa, de eso ya lo hablamos hace 2 semanas, causa de división en la iglesia también. Era otro motivo para que dentro de la iglesia existiesen facciones, porque recordemos algo, hermanos, en Cristo, recordemos que las primeras iglesias en el primer siglo, apenas iniciando el cristianismo, hermano, las primeras iglesias estaban conformadas de una gran comunidad de judíos conversos, judíos creyentes que venían del judaísmo, pero ahora eran cristianos. Pero también había otra gran comunidad que eran de gentiles convertidos. Y algunos de ellos, por más que algunos tuvieron buena actitud y buenas intenciones y buenos motivos, a algunos les costaba desprenderse, desarraigarse de algunas marcas que los distinguieron o que los distinguían culturalmente. Aunque profesaban ahora la misma fe en Jesucristo, judíos y gentiles, culturalmente habían todavía barreras. Y esas barreras las mantenían en la iglesia. Y uno de los conflictos eran que los judíos creyentes dentro de la iglesia veían mal, veían como abominable, veían como pecaminoso, veían como corrupto, veían como indecoroso que los creyentes, que los cristianos participasen en ciertas comidas en la ciudad de Corinto, porque la mayoría de las comidas, y habían comedores públicos. Les expliqué eso hace 2 semanas. Habían comedores públicos. La gente podía invitar al vecino a comer. Había, escúcheme, hermano, era una sociedad, tal vez a veces nos cuesta entender un poco, pero había abundancia, ¿sí? Era, por cierto, una ciudad originalmente griega, pero con mucha influencia de Roma. El Imperio Romano había hecho de la ciudad de Corinto, hermano, como una ciudad, entiéndase esto, como una ciudad vacacional. No sé si usted ha visto los lugares que son turísticos, hermano.
antes acá, ¿verdad? Fuera del país hay lugares famosos, muy turísticos, ¿verdad? Acá antes era mucho la isla de Margarita, ¿verdad? Que hasta se ganó el apodo de la perla del Caribe, ¿verdad? Y usted iba a Margarita, los que pudieron ir en ese entonces, usted veía extranjeros por todas partes, ¿sí me voy a entender? En México tienen sus lugares, en Colombia tienen su zona, en cada país tiene lugares turísticos y la gente que uno va a ver o va a ver caminar por ahí, va a ver muchos extranjeros y los gringos y los europeos, ¿verdad? Porque son los que tienen cierto poder adquisitivo y pueden viajar por el mundo y darse esa vida y esos disfrutes. Con eso en mente, entienda, hermano, la ciudad de Corinto era una ciudad también multicultural. En la ciudad de Corinto era común ver gente de distintos lugares del mundo conocido, de Oriente, de Occidente, y también era una ciudad multilingüística, multilingüe. Es decir, y eso me estoy adelantando un poco al capítulo 12, 13 y 14, que nos va a ayudar a entender por qué, voy a hacer un breve paréntesis, otro, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan, hermano? Una de las razones por lo cual Pablo amonesta a la iglesia de Corinto y les dice, mira, eso que ustedes están intentando simular, practicar, don de lenguas, ese no es un don de lengua falsificado. Pues la iglesia de Corinto, déjeme decirle que fingía el don de lenguas. Y Pablo, entre tantos asuntos que señala, errores que señala acerca de cómo ellos intentaban simular esta manifestación del Espíritu, una de las cosas que él le llama la atención es: ¿y cómo van a hacer cuando un invitado llega a la iglesia y los escuchan a todos en desorden, a todos, hombres y mujeres, por cierto, la mujer calle, hombres y mujeres hablando en distintos idiomas, no dirán que estáis qué? No es el propósito de que el que visita la iglesia, lo dice Pablo en el capítulo 14, se ha ganado con el evangelio de Cristo, y la única manera de ser ganado con el evangelio de Cristo tiene que ser una enseñanza coherente e entendible. Y cuando hablan en otros idiomas, la gente no le va a entender. Es lo que Pablo, una de las cosas que Pablo le señala y le arguye y le confronta de manera particular. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque justamente para los corintios era más fácil que para usted y para mí, y que muchos farsantes el día de hoy que andan simulando, inventando un don de lenguas que no existe, para ellos sí era más fácil, ¿sabe qué? Simular el don de lenguas. ¿Sabe por qué? Porque vivían en una ciudad multilingüe. Tal vez usted no sabía eso. Era una ciudad, hermano, donde los corintios en particular, los habitantes de esta ciudad, no solo dominaban el griego, conocían otros idiomas, porque aún dentro de la iglesia habían hermanos que eran comerciantes. Y para poder tener o tener un buen comercio, estos hermanos tenían que dominar, conocer, aunque sea de manera básica, otros qué. Pero ahora dentro de la iglesia querían ser espirituales y querían fingir que hablaban esos idiomas y lo atribuían como obra del Señor o del Espíritu de Dios, cuando era algo que ellos habían aprendido. Y eso no es don de lengua. Porque si has aprendido, no era el don, no era la manifestación espiritual sobrenatural de Dios. Era simplemente algo que ellos aprendieron, ya sea a la fuerza, ya sea por necesidad para relacionarse y tener, ¿verdad?, mejores ventas, o ya sea porque lo aprendieron desde pequeño. Eso es un contexto, hermano, que nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en esta iglesia. Una iglesia, hermano, que reitero y digo, y he dicho anteriormente, no debe ser usada como ejemplo a seguir. Qué triste, hermano, que la mayoría de la gente que hoy se llama creyente, y muchas iglesias que hoy dicen ser del Señor, más bien tienen como ejemplo a la iglesia de Corinto. Más bien Corinto, hermano, es una iglesia a no imitar. Porque Corinto, hermano, mire, es la iglesia que más reprimenda y exhortación y correcciones recibe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Dios esperaba que hiciesen. Tenemos entonces la tercera sección del 8 al 10 acerca de la conciencia y el abuso, y los judíos creyentes se sentían indignados al ver a los gentiles creyentes convertidos, a los hermanos en la fe, participar de ciertos alimentos sacrificados a los ídolos, ya que la ciudad de Corinto también era multireligiosa, multiespirituosa. Habían templos para casi todos los dioses griegos y romanos. Especialmente era una ciudad muy famosa por el templo de Afrodita. Afrodita es la diosa
romana equivalente a Venus en el Partenón griego, ¿verdad?, de adoración. Es equivalente, escúcheme, Afrodita es considerada la diosa para esto en la mitología, ¿verdad? Dioses falsos, demonios, ¿no? Pero es considerada la diosa del amor y la fertilidad. Pero le tengo otro dato. ¿Sabe usted que Afrodita también era considerada la diosa de los marineros? ¡Qué casualidad! De los marineros. ¿Y qué era la ciudad de Corinto? ¿Cómo era conocida? La señora de los dos, ¿qué? Los dos puertos. Quiere decir, hermano, que era parada obligatoria de todo marinero que se respetaba ir a Corinto y rendirle culto a su diosa. Ay, pastor, qué gente tan espiritual. ¿Y sabe cómo rendían culto a Afrodita? Pues ahí estaban esperando a todos los feligreses, ¿verdad? Tristes que iban al templo de Afrodita. Había 1000 mujeres, 1000 sacerdotisas con, por cierto, como dice el libro de Proverbios, con atavío, es decir, vestimenta de ramera, mostrando sus partes, sus piernas, su escote, con el cabello corto, muchas de ellas, descubiertas, sin cubrir su rostro, porque era costumbre, ¿verdad?, que una mujer respetada, decorosa, estuviese cubierta. Eso ya lo hablamos el domingo pasado. Pero estas mujeres estaban al descubierto. ¿Por qué? Porque se exhibían. Porque usted exhibe lo que quiere, ¿qué? Vender. Y ahí estaban. No, pastor, eso no lo puedo procesar. Sí, había un gran templo y los que adoraban a Afrodita era ir a acostarse, a tener relaciones incestuosas y relaciones, ¿verdad?, orgías e indecorosas con mujeres. Y dejaban su ofrenda, por no decir su pago, ¿verdad? Eran prostitutas. Y eso es lo que era, hermano, la ciudad de Corinto. Por eso, hermano, la ciudad de Corinto estaba, mire, repleta día y noche por temporadas, especialmente en invierno, para recibir a todos los marineros del mar Mediterráneo. ¿Sí? Era una ciudad que lucraba bastante con esto, con el pecado, ¿verdad? Una ciudad pecado. ¿Sí? ¿Sí me debe entender, hermano? Vivir en Corinto no era fácil. ¿Sí o no? No era fácil, hermano. Vivir en la ciudad de Corinto, ahora no es para compadecernos de estos hermanos ni justificarlo, pero ciertamente, hermano, si alguien en aquel entonces la tenía difícil, era la iglesia de ¿quién, hermano? Los hermanos en Corinto. Lamentablemente, estas culturas, estas prácticas estaban tan arraigadas en ellos, hermano, y esto es lo que suscitó los problemas en la iglesia, que ellos trasladaron muchas de estas cosas dentro de la iglesia. Tenemos a un hombre, ¿verdad?, que tenía relaciones íntimas con su madrastra. Y entre los corintios, eso era como algo novedoso, normal, pero escúcheme, no era el único. Habían hermanitos dentro de la iglesia de Corinto que todavía frecuentaban el templo de Afrodita. Y Pablo lo sabía. Y Pablo, dando su sentencia, su dictamen acerca del caso de este fulano y haciéndolo público, era para causar temor de Dios en los corazones de aquellos que también tenían como práctica oculta el frecuentar todavía los templos de Afrodita y pensar que eso no estaba mal. Mire, los griegos, hermano, es una cultura bien perversa, ¿verdad? Ellos pensaban, ¿verdad? En los griegos había varias corrientes. Hay una corriente griega conocida como el gnosticismo, que hacía énfasis en el conocimiento. La palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y los griegos hacían mucho énfasis en el conocer nuevas cosas, en el saber nuevas cosas. Y el gnosticismo tiene una particularidad, y todo esto es necesario que usted lo sepa para que entendamos lo que sucede en la iglesia de Corinto. El gnosticismo tiene una particularidad, y es que presenta o postula una idea acerca de Dios, acerca del universo, acerca de la vida, acerca del hombre, una postura, escúcheme, dualista. Es decir, los gnósticos griegos creían que en todos los hombres, en todos los seres humanos, había algo de maldad, y esa maldad estaba representada en la materia, en lo material, es decir, en el cuerpo. Pero hay algo también de bondad, hay un rayito de luz, y está en lo inmaterial, en lo que algunos llaman el espíritu, el alma, ¿sí? Los griegos creían que había parte mala y parte buena. Pregunto, hermano, ¿eso está acorde y se alinea a las enseñanzas de la Biblia? ¿Sí? ¡No!
El Señor dice que usted y yo somos malos, que somos pecadores. Pablo dijo, en mí está el mal, mora el mal en mi carne. ¿Qué pasa, hermano? Lea la Biblia, deje leer el Corán o el Popol Vuh, ¿eh? ¿Sí? Lea un poco más la Biblia, pide discernimiento. ¿Sí? Mire, ¿sabe? Esta creencia, esta postura filosófica también se estaba metiendo ¿en dónde? En la iglesia. Y también los griegos tenían otra postura radical, lo que es conocido como los ascetas. No es que se la pasaban escribiendo setas en las paredes de las calles, de las casas. Ni siquiera, ¿verdad?, los antecesores del zorro, ¿verdad? Ascetas tiene que ver con ascetismo, con abstenerse, con abstención. ¿Sí me explico? Los ascetas, hermano, dentro de este grupo de dualistas creían que si el cuerpo está mal, si el cuerpo, la materia es lo malo, es lo que me incita a hacer lo malo, entonces hay que privarlo. No hay que alimentarlo, hay que alimentar el espíritu, el conocimiento, la gnosis, ¿sí? El saber. Con esos hombres Pablo se discutió en Atenas, ¿sí recuerda? Hermano, la gente en Grecia estaba tan llena de ideas que el evangelio no es que se hacía infructuoso, pero en algunas mentes y corazones el evangelio se le dificultaba penetrar, ¿sí? Se le dificultaba germinar. ¿Cuántos recuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí la ha leído? Marcos 4, ¿sí ha leído? Ese sí la ha leído, ¿verdad? Ok. La parábola del sembrador, el Señor habla de 4 tipos de terreno. Y uno de los terrenos es el camino, ¿verdad? El que está allanado, el que está bien compactado, donde casi nada crece. Pero luego habla de dos terrenos distintos, uno lleno de piedras y uno lleno de espinos. ¿Y qué pasa con la semilla del evangelio cuando cayó en estos terrenos? A la postre, al final, la palabra de Dios no dio fruto para vida eterna. Solamente da fruto ¿en dónde? En el cuarto terreno, que es buena ¿qué? Buena tierra. Bueno, esas piedras y esos espinos pueden representar muchas cosas. Para el caso de la cultura griega era el conocimiento, era el saber. Otras cosas, una de las cosas que le impresionó a ellos cuando conocen a Pablo era que Pablo se aprovechó y dijo, voy a hablarles acerca del Dios no conocido. Y eso cautivó y llamó la atención ¿de quién? De esta gente. Hay algo nuevo, un Dios que no conocemos. A ver, te escuchamos, ahora sí te vamos a escuchar. Porque ellos tenían comezón de oír, son simplemente cosas que no novedosas. Ellos querían descubrir el hilo negro y descubrir el agua tibia. Pero resulta, hermano, que estos ascetas, ¿verdad? Se abstenían. Y esa creencia estaba dentro de la iglesia. Y dominaba en una de las facciones de la iglesia. ¿Sí recuerda el capítulo 8? Que estaban peleándose y algunos estaban diciendo y señalándose entre ellos, mira la hermana Ana, qué pecadora, ella sí come de los sacrificados de los ídolos, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no, este grupito nosotros no, ¿verdad? Somos más santos que ella, somos de Cristo. Así suena, y tú pones un tono así, ¿verdad? Espirituoso, si la escuchas, somos de Cristo. Así hablan. Sí, ¿verdad? Como que si más bien salieran de una licorería, somos de Cristo. Como que se está abriendo la cortina, ¿verdad? Así con la luz así medio oscura. Somos de Cristo. Más bien parece una película de terror. Pero ahí estaban ellos, ¿verdad? Señalando a aquellos dentro de la iglesia que sí tenían una conciencia no solamente firme, pero algunos también estaban influenciados por otro grupo de esta cultura griega, hermanos, que era, bueno, la carne no podemos evitar los apetitos de la carne. La carne hay que darle lo que quiera, lo que pida. Y estos se iban al otro extremo. Y aquí esta gente es la que usted veía, hermanos de la iglesia, en cada banquete, en cada reunión, metidos en los templos y hasta con las siervas de Afrodita. Porque la carne lo pide. La carne lo pide. De hecho, hay una expresión allí en el libro de 1 Corintios acerca de eso, cuando en los Corintios mismos decía, una expresión muy griega, decían, el vientre para las viandas y las viandas para el ¿qué? ¿Sí lo recuerdan? Esa frase, una frase que viene de los filósofos griegos, como que, si mi panza tiene hambre, pues yo le doy. ¿Sí me va a entender? Y no quiero ser, hermano, tan explícito con esto, ¿verdad? Ni morbo, pero escúcheme, Pablo va más allá y lo que el libro nos quiere decir es lo siguiente. Algunos pensaban, pues si la panza tiene hambre le doy de comer, bueno, también si mi miembro tiene hambre le voy a dar de comer. ¿Sí me voy a entender, hermano? Estamos entre adultos.
Así pensaban los corintios. ¿Y dónde le da de comer? ¿A dónde? Al templo de Afrodita. Y consideraban que era normal, una conducta normal. Pablo, obviamente escandalizado, dice: no puede ser que aquellos que dicen ser creyentes todavía mantengan estas costumbres pecaminosas. Y por eso él equilibra la balanza. Pero no se pongan bravos, ¿verdad? El Señor ya está haciendo la obra. Ahora tenemos una cuarta sección, hermano. La cuarta sección en la que estamos iniciando, ¿verdad?, el día de hoy, o que iniciamos el domingo pasado, y va del capítulo 11 al capítulo 14, y es la sección acerca, escúcheme, de el culto, de la reunión como iglesia. Tiene que ver con la parte eclesiástica. Y esta sección es sumamente importante, hermano, porque los temas que se abordan, los errores, los conflictos que Pablo intenta corregir entre el capítulo 11 y el capítulo 14, casi todos ellos se dan en la vida, escúcheme, pública como iglesia. Cuando la iglesia se reunía, cuando los hermanos se congregaban, cuando el servicio y el culto se desarrollaba. Todo entra en ese paréntesis del 11 al 14. Y la quinta sección de este libro es el capítulo 15, que toca preponderantemente el tema de la resurrección, y es una sección apologista, es una sección donde Pablo hace una apología acerca de la resurrección, y eso lo veremos, ¿verdad? No sé cuándo. Pero hoy, hermano, quiero, y aunque parezca, ¿verdad?, como casi siempre, la introducción necesaria, un poco extensa, voy a ser breve, honestamente, en tres cosas, hermano. En lo que queda de mensaje, quiero hacer notar tres cosas. La primera cosa que vamos a ver es la corrección de Pablo que hace a la iglesia acerca de la cena del Señor, ¿sí? Ese tono correctivo. Pero también vamos a ver el orden de la cena del Señor. Y tercero, vamos a ver tres cosas: la corrección, el orden de la cena del Señor, y por último, la advertencia a la iglesia en cuanto a la cena del Señor. Y esta advertencia, obviamente, está acompañada de demandas y de beneficios y consecuencias. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu amor y misericordia, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz. Ayúdanos en este recorrido, en este maravilloso libro, Primera de Corintios, que tú no solamente entregaste a una iglesia local hace casi 2000 años para su edificación, corrección, sino que también ahora para nosotros nos sirve de ejemplo, nos sirve también de amonestación, de advertencia y de edificación en el tiempo presente. Glorifícate entre los que te conocen. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu agrado, y también aquellos que no te conocen puedan ser apercibidos, puedan ser edificados y puedan entender que en Cristo tú ofreces una vida diferente a lo que ofrece esta vida en el mundo. Como en aquel entonces, en la ciudad de Corinto, había desastre, desorden, libertinaje, perdición, aunque disfrazado todo esto con vanidades y placeres temporales. De la misma manera, el día de hoy tú ofreces transformar la vida de aquellos que creen y confían en ti. Rogamos, obras el milagro de salvación en los que no te conocen y los que ya dicen conocerte. Tu Espíritu Santo les mueva a arrepentirse de sus pecados, a tomar decisiones, y a que podamos ser más como tú. En nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Tenemos entonces, hermanos, 1 Corintios capítulo 11. Mire lo que dice allí, verso 17. Vamos a leer verso 17 y a medida que vamos leyendo este verso, vamos a ir comentando y entramos, hermanos, lo que es las correcciones o la corrección que Pablo hace acerca de la cena del Señor. Y algo que quiero decir como recordatorio, hermano, y como una verdad que tenga clara entre ceja y ceja, y es que la cena del Señor, hermano, escuche esto, la cena del Señor es la expresión más alta y el ejercicio más santo de la adoración cristiana. Voy a repetirlo. La cena del Señor es la expresión
más alta y el ejercicio más santo de la adoración cristiana. Pastor, más que cantar, más aún, escúchame, qué bendición por ir a predicar y compartir el evangelio, qué bendición, hermano, por congregarnos, qué bendición aún hasta de lo más superficial y superfluo, ¿verdad? Y no menos importante, tal vez, cambiar su vocabulario, su conducta, su vestimenta, su círculo, ¿verdad? De con quien comparte. La cena del Señor es la actividad, es el evento más importante de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y mire, la cena del Señor se ha menoscabado. Se ha menoscabado porque se le ha dado publicidad o más publicidad a otras prácticas que son sanas, que sí fomentan, ¿verdad? Y exaltan al Señor, pero honestamente, hermano, y bíblicamente, no hay nada más importante que la iglesia pueda practicar y que todos los miembros participen, sino en la cena del Señor. Y miren, un ejemplo de eso es que los cuatro evangelios registran este momento importante, ¿cierto o no? Los cuatro evangelios, hermanos, registran a detalle cómo la cena del Señor fue instituida. ¿Por qué? Porque si para Él es importante, también para nosotros, la iglesia del Señor, de Cristo, este tema de la cena del Señor debe ser importante. Y yo sé que algunos acá se están preguntando muchas cosas, ¿verdad?, que desconocen acerca de la cena del Señor. Por eso este tipo de mensaje, por eso este tipo de enseñanza, para que usted pueda ser no solo edificado, sino también movido y entender la importancia y el valor y el precio y la reverencia que tiene este evento, la cena del Señor, que ningún creyente, por cierto, debe prescindir. Esa mala práctica, esa mala praxis, donde hay iglesias y hay creyentes que dicen, bueno, yo no voy a tomar la cena del Señor porque ando en pecado. Y yo me pregunto, ¿acaso el Señor quiere que sus hijos permanezcan en pecado? ¿Acaso el Señor le da la opción al creyente? Eso está bien, mejor sigue en pecado y no tome la cena. ¿Dónde sale eso en la Biblia? En ninguna parte. Al contrario, el Señor invita al creyente a que, si estás en pecado, pues resuélvelo, arrepiéntate, confiésalo, apártate, alcanza misericordia y toma la cena del Señor, participa de ella. Eso es lo bíblico. Y hay hasta pastores que fomentan lo contrario, ¿verdad? Siervos del Señor, ¿verdad? No voy a seguir con eso, ¿verdad? Yo no diría amén. Pero bueno, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, ¿qué dice Pablo, hermano? No os alabo. Este versículo, hermano, contrasta, escuche, contrasta al versículo 2 que tenemos en el mismo capítulo 1. ¿Sí recuerda? Os alabo, hermanos. Por eso Pablo ahora dice, pero en esto que voy a tocar, en este tema que voy a abordar, en esta situación que se está presentando entre ustedes, no los puedo alabar, no los puedo aplaudir, no puedo decir que están haciendo bien, están haciendo mal, iglesia, están cometiendo un grave pecado. ¿Y por qué? Porque habían conflictos, errores. Y una de las cosas que estaba pasando en la iglesia, hermano, más notable, es que estaban introduciendo costumbres, otra vez, costumbres traídas de la cultura de la sociedad grecorromana que estaba allí imperante y palpable y patente en la ciudad de Corinto. Y ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Porque no os congregáis. Fíjense que está hablando, hermano, cuando la iglesia se reúne, cuando tenían servicios, cuando tenían cultos, cuando estaba la comunidad de creyentes reunida. Porque no os congregáis para lo que. Hermano, debemos congregarnos para lo que. Para lo mejor, amén o no. ¿Para que usted se congrega? No, pastor, yo voy a congregarme, voy a ver cómo van vestidos los hermanos. Voy a ver quién saluda y quién no saluda. Voy a ver quién va con cara de chupalimón y quién no va con... ¿Sabe? Hermano, usted se reirá, pero hay gente, hermano, que viene a la iglesia es para andar pendiente de cómo anda el otro. Sí, pastor, sí, eso pasa. Mire, hay gente, ¿verdad?, que lamentablemente está más pendiente de la vida de otros y no está pendiente de cómo Dios puede transformar su propia vida. Congréguese para lo mejor, congreguémonos para lo mejor, hermano, y no hay nada mejor que podamos hacer en la iglesia. Número uno, sino que disfrutar de la presencia de Dios. Que apacentarnos en sus pastos delicados, en sus aguas de reposo, es decir, de alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios. Yo no sé qué viene usted, pero yo vengo a escuchar a Dios. Yo vengo a que Dios me hable, que yo vengo a que Dios me golpee, que Dios me dé hasta con el tobo, si Él quiere, ¿verdad? Por medio de una enseñanza bíblica que necesito para que mi vida cambie. Necesitamos oír la palabra de Dios.
Yo la puedo leer en mi casa. Sí, usted la puede leer en su casa, pero dice la Biblia, dice el Señor, el dueño de la iglesia, que necesitamos que nos prediquen, necesitamos que nos enseñen, necesitamos sentarnos y ser expuestos a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a eso venimos. Pero esta gente no, hermano. ¿Y para qué se congregaban? Si a usted le gustan los chismes, ya le digo el chisme de lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Pablo dice, mira, me dijeron los de Cloé, me dicen los que me acaban de visitar, los que llegaron aquí imprevisto, sin yo esperarlos, ¿sí recuerda? Estéfanas, ¿sí recuerda el otro? Fortunato, ¿y cuál es el otro? No están leyendo, hermano. Es como los agarro, ¿verdad? Los agarro en la bajadita. ¿Sí? No recuerda porque no lo lee, léalo y lo recuerda. Mire, en el capítulo 16 le habían llegado de visita allí a Pablo, ¿verdad? Le llegaron hasta Éfeso, cruzaron el mar. Y dice que Pablo se regocija, versículo 17, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Y no solo fueron a llevarle historias e historietas a Pablo, hermano, también le llevaron, ¿verdad? Ah, sí, pastor, una cesta de amor, ¿verdad? Una cesta de comida. Le llevaron una ofrenda misionera. Mire, ellos han suplido vuestra ¿qué? Ausencia. Es decir, mire, esta gente vino a todo dar, esta gente vino con todo. Gracias, iglesia de Corinto. Hermano, Pablo no odiaba a los corintios, más bien Pablo los amaba. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido amonestados por alguien? Corregidos, ¿verdad? Nuestros padres, todavía, mire, somos viejos y ya, ¿verdad? Y nuestros padres nos regañan, que no nos guste, ¿verdad? Tenemos que aguantarlo, ¿verdad? Y muchas veces tienen razón. Viene el pastor, y ¿sabe qué es lo chistoso, hermano? Nos regañan los padres, nos llama la atención el pastor, pero viene tu jefe, te dice 4 cosas, ¿verdad? Y ahí sí. Mande, jefe, te insulta, pasa colecto contigo. Pastores, que si me votan, no como. Le tienes más temor al jefe que a otras autoridades que son más cercanas a ti. Amén o no, mucho silencio, ¿verdad? Sí. No es el tema ahorita, ¿verdad? Pero, no sé, me vino esa revelación, ¿verdad? Ahora, para aquellos que les gustan las revelaciones todavía, ¿verdad? Aquí está la revelación escrita, hermano, la que necesitamos, amén. Ahora, dése cuenta, hermano, ¿Pablo estaba mal informado o bien informado? Y con la información que Pablo maneja, dice, ya sé que cuando ustedes se congregan no es para lo mejor, sino para lo que... Bueno, qué triste que una iglesia tenga el testimonio de otros, no solo de adentro, sino de afuera, que diga, esa iglesia cuando se reúne es un desastre. ¿Provoca venir? No. ¿Provoca aprender? No es el ambiente correcto, hermano. La iglesia de Corinto tiene un ambiente tóxico. Lamentablemente los servicios, hermano, de la iglesia de Corinto eran tóxicos. Para que se haga una idea, hermano. Mire. En la iglesia, en la ciudad de Corinto, había una costumbre, y tiene que ver con la cena, y esto es lo que quería explicar. Había una costumbre cultural y social que las familias tenían. Le decía que la ciudad de Corinto fue convertida como una ciudad vacacional y de retiro. De hecho, los romanos se apoderan de la ciudad de Corinto, vuelven a dominar a partir del 46 a.C. con Julio César. En el 96 a.C., la ciudad de Corinto se autotitula libre, una ciudad libre. En el 146 el Imperio Romano, ¿verdad?, la subyuga, y es en el 46 que Julio César, quien eleva a Roma de república a imperio, en el año 46 Julio César agarra la ciudad de Corinto y la convierte en una ciudad de retiro para los veteranos de guerra, para los generales, para la élite romana. Ah, pastor, eso ahora entiendo. La ciudad de Corinto era una ciudad. Sí, hermano, mire, la ciudad de Corinto era raro que hubiese un barrio. Sí, sin ninguna alusión, ¿verdad? Qué bendición si usted tiene una casita, ¿verdad? No importa dónde sea. Pero la ciudad de Corinto, hermano, eran urbanizaciones, eran colinas de, villas de, prados de. ¿Sí me va a entender? Así eran los nombres, ¿verdad? Todo era high, todo era de alcurnia, de oligarquía, boliburguesa, ¿verdad? Yo me emocioné por un momento. Ahora sígueme acá, hermano. Así era la ciudad de Corinto, hermano. Era una ciudad opulenta. Y sabe, es más el comercio, más los puertos, hermano, el cruce de la ruta de la seda. Hermano, era una ciudad donde era un buen lugar para invertir, para producir. Quiere decir que mucha gente, hermano, andaba
forrado de plata. Pero tengo otra cara de la ciudad de Corinto. Miren, la ciudad de Corinto había crecido tanto. Recuerda que yo le dije que está ubicada en un estrecho istmico, ¿verdad? Un accidente geográfico llamado Istmo. ¿Sabe cuánto distancia había de un puerto al otro puerto, hermano? Un puerto se llamaba Lequea y otro puerto se llamaba Cencrea, y entre estos dos puertos había simplemente una distancia de 6 kilómetros. No era tan ancha. La ciudad de Corinto era 6 kilómetros de ancho, era más que todo larga, pero un ancho de 6 kilómetros. Y llegaba de orilla a orilla, hermano. Y en ese pequeño pedazo de tierra vivían más de 800,000 personas. Es decir, San Juan, unas 5 veces, 4 veces. Era grande, hermano. Para el primer siglo era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Más de 800,000 personas, pero aquí viene el dato interesante. 1/3 de la población eran hombres libres. Así como escuchó. 1/3 eran hombres libres y 2/3 de la población eran esclavos. ¿Quiere decir, pastor, que por cada hombre libre? Ya sabe entonces que tenían en la casa, los que tenían platica, tenían por lo menos 2 esclavos. La que fregaba, la que lavaba la ropa, la que cocinaba y el que cuidaba las vacas y los toros. ¿Sí me debe entender? Más o menos esa es la cuenta. Pero para tener 2 esclavos, para ser dueño de 2 o más esclavos, tenías que tener ¿qué? Billete. Y no eran cualquieras. En esa época la esclavitud estaba vigente. Ahora, con esto en mente, hermano, la cultura se desarrollaba según los estratos. Había una estratificación social muy marcada. Los más beneficiados eran los hombres ¿qué? Libres, los que tenían comercio, dinero, o viejos militares de alto rango, ¿verdad? En su retiro. Son los que tenían influencia. Los esclavos, hermano, no eran dueños ni siquiera de su tiempo ni de su vida. Los esclavos vivían de las migajas y de las obras que sus amos, en bien hacer, algunos más generosos y otros menos generosos, le otorgaban para que ellos viviesen. ¿Sí me doy a entender, hermano? Así era la esclavitud. Un esclavo no tiene derechos ni privilegios. Ahora, teniendo esto en mente, hermano, y esta es la gran lucha que había en la iglesia de Corinto, y otra razón para que hubiese tantas divisiones, y es que la iglesia de Corinto, ¿sabe? Estaba conformada, ¿sabe de quién? De hombres libres y de esclavos. Pero Pablo les enseña a los cristianos de Corinto, allá en la comunidad corintia, en la sociedad corintia, entre ustedes habrá estratificación, habrá un trato diferente, pero en la iglesia del Señor todos son iguales. ¿Y sabe quién más le chocaba eso? No a los esclavos, a los que estaban acostumbrados a mirar a los demás por encima del hombro. Y ahora tenían que ver hasta algunos, hasta sus propios esclavos, hermanos en la fe, tenían que aguantarse que los tratasen en la iglesia ¿de qué? De tú a tú, como cualquier otro hermano. ¿Sabe qué? Eso pegaba ¿en dónde? ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia de Corinto? La arrogancia y la soberbia, ¿sí recuerda? Porque había una estratificación, es decir, pero yo soy el dueño de la cadena de supermercados tal, y estos son mis empleados. Sí, pero en la iglesia somos la misma cosa, decía Pablo. Y eso le chocaba a los ricos de Corinto, a los ricos de la iglesia. ¿Sí me doy a entender, hermano? Y una de las cosas donde más se notaba era a la hora de compartir los alimentos. En la cultura corintia, cuando se compartían los alimentos, por ejemplo, el hermano Félix, ¿verdad? Un veterano de guerra, retirado, ¿verdad? Con sus villas, ¿verdad? Con ganado, con caballos de paso y con todo ahí, canchas de tenis, ¿verdad? Él quería invitar a sus amigos a una comida especial, a un banquete. Y siempre era costumbre que el anfitrión no solamente colocaba parte de la comida, pero no toda la comida. Él invitaba a amigos de su, ¿verdad? De su estatus, correcto. Y había algo, hermano, que ellos llamaban y es importante que sepa esto, una comida que es conocida en un término griego llamada el éranos. No es que eran algo, ¿no? Pero así se llamaba, el éranos. ¿Y qué es el éranos? Era como lo que conocemos hoy, hermano, un convivio, un picnic, una comida de traje. ¿Cuál es la comida de traje? Pero resulta que él sabía a quién invitar. Él invitaba a gente que sabía que iba a poner, que no le iba a traer el lagarto con hueso, no que iba a traer solo lomo de cuerito. ¿Sí me entienden?
Y él decía, los invito a una parrillada, yo pongo las brasas, pongo mi parrilla, pongo mi piscina, pongo mi cancha y pongo unas cosas más, pongo la bebida, ustedes qué van a traer. Y sus colegas, sus amigos dicen, yo pongo tanto de chorizo, yo pongo tanto de carne, ¿cómo se llama? De solomo de cuarito, de decir todo lo caro. Y él estaba tranquilo. Pero resulta que en su casa había esclavos. Y si los esclavos participaban de ese éranos, no tenían la capacidad de colocar lo que los demás tenían que colocar. Había otra costumbre, hermano, que cuando se celebraban las comidas, el que llegaba de invitado a una casa como la del hermano Félix, como el coronel Félix, el que llegaba a una casa así, esperaba ser atendido. Y ¿sabe? Este problema como que sigue, aunque no vivamos en Corinto. Mucha gente viene a la iglesia para ser servido y no para servir. ¿Sí la agarró? Y ese es uno de los problemas que estaba pasando en la iglesia. Llegaban, ¿verdad? Es que yo traje la comida. Mira, es que yo traje mi tremenda ensalada de gallina. Ninguna como esta. Yo traje mis hallacas. Ninguna como ella. Y se sienta para que la atiendan. Y Pablo dice, no funciona así la cosa. Allá afuera, en tu club social, allá en el country club será así, pero en la iglesia del Señor no es así. Y eso, hermano, quebraba el orgullo de unos cuantos dentro de la iglesia. Y por eso los abusos que había a la hora de tomar la cena, porque escúcheme, así como nosotros repartimos en el entretiempo una comida, ¿cierto? Todos los domingos. La iglesia, cuando se reunía, cada domingo en particular, por cierto, aquí está hablando del servicio dominical de la iglesia de Corinto, antes de tomar la cena del Señor, porque parece ser, hermano, que la cena del Señor, ellos la tomaban cada domingo, y no como algunas iglesias que lo hacen anual, o trimestral, o semestral, o bimensual, no, y sabe, no hay problema con eso. La Biblia no dice que hay que hacerlo todos los domingos, ni que hacerlo una vez al año. Eso queda a la decisión de cada iglesia local. Dios respeta esa autonomía, hay libertad de hacerlo, pero ellos lo practicaban cada domingo. ¿Sabe qué hacían antes de tomar la cena del Señor, de hacer la ceremonia simbólica? Tenían una comelona. Lo mismo que practicaban con sus amigos, ahora lo querían practicar ¿en dónde? Y querían tener las mismas normas que tenían en la calle, las habían aplicado dentro de la iglesia. Algunos comentaristas le llaman a esta práctica también el ágape. Tenían un ágape. Una comida era un ágape. Y en esa comida, si era permitido, era comer, hermano, pollo, carne, pescado, todas estas cosas. Por eso entendemos, por ejemplo, mire lo que dice más adelante los versículos. Cuando Pablo dice, mira, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, están siguiendo los patrones y las normas que traen del mundo. Así como lo hacen en el mundo, lo quieren hacer en la iglesia. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros, ¿qué cosa, hermano? Claro, porque no todos en la iglesia son ricos. Recuerden que muchos en la iglesia eran, ¿qué, hermano? Esclavos. Y el esclavo era pobre, de baja condición. Y no podía traer el pollo en brasa de Asobroster. Tal vez el esclavo tenía una palomita ya en su corral, ¿verdad? Voy a matar esta palomita. Y se ponía a llorar cuando veía el tamaño del pavo que llevaba su jefe, ¿verdad? Y eso humillaba al hermano. Y esto venía, ¿verdad? ¿Se recuerda a Kiko y el Chavo, verdad? A esas actitudes, ¿verdad? Y salía el Chavo, ¿verdad? Jugando con su pelota ahí, ¿verdad? De paja, de cartón, ¿verdad? De trapo. Y venía Kiko con su pelota de playa nueva, ¿verdad? Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Especialmente a la hora de sentarse, ¿qué? A comer en el ágape, que era una comida que precedía a la cena del Señor. Algunos hermanos estaban tan mal que estaban mezclando ambas comidas. Estaban mezclando el éranos o el ágape, lo estaban mezclando con la cena del Señor y lo hacían como si fuese un solo evento o ceremonia, corrompiendo así y alterando así la cena de ¿quién? Del Señor. Y ahí, ¿verdad? Estaban todos comiendo. Mira lo que dice el versículo 19, porque es preciso. Pablo dice, mira, es necesario que entre ustedes hayan problemas y conflictos. No, pastor, sí, mire, escuche bien, hermano. Es necesario que en la iglesia hayan problemas. Hay gente que viene a la iglesia que cree que esto va a ser un paraíso, que el cristianismo es color de rosa. No, pastor, me dijeron que me meto evangélico, se me acaban los problemas. Falso. Si eres creyente verdadero, vas a tener conflictos, y con los primeros que vas a tener conflictos no solo son con los de tu casa, sino dentro de la iglesia. Sobre todo si tú y yo mantenemos y nos aferramos a costumbres
del pasado, pecaminosa, la predicación te va a chocar, las normas de la iglesia te van a chocar. ¿Por qué? Porque quieres mantener tus costumbres del pasado, como un corintio. Por cierto, hermano, el término corintio, que es el gentilicio de los que son de Corinto, el término corintio era tan mal puesto, es decir, era tan de mala fama en el primer y segundo siglo, que cuando alguien se expresaba a otro y quería ofenderle, escúcheme, y quería decirle, tú eres un corintio. Corintio era sinónimo de borracho, era sinónimo de pleitero y era sinónimo de prostituta. Es decir, de inmoral. Cuando alguien quería decir algo fuerte a otra persona, ¿sabe qué le decía? Te pareces un corintio. Y la gente en aquel entonces lo entendía muy bien. Por eso Pablo en los primeros capítulos dice, no puedo hablarles a ustedes como espirituales. Ustedes todavía se parecen tanto a sus vecinos, se parecen tanto, ¿verdad?, al resto de la gente de esa ciudad, a un corintio. Y por eso Pablo está indignado y dice, mira, déjense de esas costumbres, versículo 20. Pero Pablo dice que es necesario que hayan divisiones para que queden manifiesto los que son aprobados. Cuando aquí habla, hermano, de aprobado, no está hablando de salvación solamente, está hablando de madurez, está hablando de aquellos que han avanzado en el Señor. Lamentablemente, hermano, cuando hay conflictos, mire, los conflictos dejan ver lo que hay en el corazón de la gente, ¿amén o no? Las dificultades, las pruebas y aún los conflictos interpersonales dejan ver de qué material usted y yo estamos hechos. Porque cuando hay conflictos entre personas, vamos a ver cómo resuelven su problema. Y si no tienen la capacidad de resolver los problemas como Cristo lo haría, ¿son aprobados o reprobados? Reprobados. Puede ser creyente, pero no ha madurado. Hay mucho todavía de él y del mundo, y hay poco de quién. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca en mí, y que yo, el ego, muere, mengue, disminuya, desaparezca si es posible. Pues en muchos corintios había mucho de la cultura corintia, había mucho de ellos y poco de Cristo. Y eso se notaba cuando habían discusiones, cuando habían roces, ¿verdad? Cuando había exasperaciones entre ellos. Y uno de los temas, hermano, de los momentos era a la hora de comer. A la hora de sentarse a comer, venían allí con sus bandejotas, ¿verdad? Para humillar a los que sabían ellos traían poco o no traían nada. Y así ellos esperaban, ¿verdad?, los aplausos de la gente. Otro dato, hermano. Esto es hasta más turbio. Y Pablo, hermano, no lo dice abiertamente, pero tiene que ver con el contexto. En la cultura corintia, la cultura grecorromana, cuando les decía, alguien iba de invitado a comer en una casa, había dos áreas para comer. Una se llamaba no sé si lo estoy diciendo bien, si recuerdo bien, una se llamaba el triclium o tricilum, que tenía que ver con ese lugar cercano a la mesa, lo más cercano a la mesa, donde el invitado, escúcheme, se reclinaba. ¿Cuántos recuerdan a Juan en la cena del Señor? Cercano a Cristo hasta el punto que él se reclina y coloca su cabeza ¿dónde? Eso es cercanía, eso es confianza, eso es intimidad, ¿cierto o no? Bueno, en todas las casas corintias había una zona del comedor que estaba diseñada hasta elevada, un peldaño o dos peldaños, donde solo se sentaban los más íntimos del hospedador. Pero había otro espacio más atrás llamado el atrium o el patio, donde invitados, escúcheme, de segunda categoría y clase tenían que esperar allí sus alimentos. Y tal vez usted pensará, bueno, qué cultura más bizarra, más loca, ¿verdad? ¿Qué tal si le digo, hermano, que en la iglesia de Corinto estaba pasando lo mismo? Según algunos estudios, hermano, se cree que dentro de la iglesia de Corinto habían 12 sillas, 12 asientos que representaban supuestamente a los 12 apóstoles. Y esos 12 asientos solamente eran ocupados, adivinen, por los más ricos, poderosos y adinerados dentro de la iglesia. Y los demás hermanitos de baja condición tenían que sentarse por allá atrás. Estos comían mejores comidas que los que estaban allá atrás. Y cualquiera de nosotros va a pensar, todos creo que tenemos este mismo pensamiento ahorita, ¿en la iglesia del Señor pasaba eso? Y Pablo se entera.
Todo eso ocurre con la ida de Pablo. Mientras Pablo estuvo en Corinto, año y medio, un poco más, no pasaba. Pero Pablo apenas se da media vuelta, ¿verdad? Como dice el dicho, el gato no está. ¿Y qué fiesta han hecho los corintios, hermano? Que hasta entre ellos había clasismo. Y hasta habían sillas marcadas para los más supuestamente importantes, los que traían más, los que aportaban más, los que se creían dueños de la iglesia. Y a los que no tenían la capacidad, hermanito, espere por allá atrás a ver si queda algo para usted. Y eso era humillante. Y Pablo dice, ustedes no se reúnen para lo mejor, ustedes se reúnen para lo peor. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es, ¿qué cosa, hermano? Eso que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con el Señor. Eso tiene que ver con el mundo, con su carne, con sus deseos, con sus pasiones. Están mal, arrepiéntanse. Corintios. Ya sabe que Corintios es un término despectivo, ¿no? No es que ahora usted se va a empezar a decir Corintios, ¿ok, hermano? Sí, ya van a escuchar a algunos hermanos. No, es que ese hermano, el hermano José parece un corintio, ¿eh? Por eso no lo invito a mi casa, porque es glotón. ¿Cómo come? Come como un corintio. Pero también se emborrachaban. Esperamos que no sea que se emborrache el hermano, ¿eh? Bebían en exceso, comían en exceso. Versículo 21, ¿verdad? Por ahí dijeron que fueron al campamento y comieron en exceso, hermano. Como unos corintios. Muy a propósito, ¿verdad? El que doy ilustración, ¿verdad? Sin una alusión personal, ¿verdad? Algunos quedaron como unas corintias, ¿verdad? Dios guarde, ¿verdad? Versículo 21. Porque al comer, el término comer acá, hermano, no está hablando de la cena, está hablando justamente de ese desastre y desorden alimenticio que ellos tenían. Cada uno se adelanta, y esto justamente es confirmación que lo que ellos están practicando no es la cena, sino el éranos, o llamado por algunos el ágape. Que al final no era ningún ágape, porque ágape, ¿qué significa? Amor. Y no había ninguna muestra de amor en lo que ellos estaban haciendo. No había ninguna muestra de amor hacia sus hermanos. Más bien había soberbia, altivez, egoísmo, todo lo contrario. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se qué. Vemos, hermanos, los excesos, los desórdenes sin normas, sin reverencia, y nada que tiene que ver con lo santo y lo que agrada al Señor. Así estaba esta iglesia, hermano. Grave. Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis. Pablo aquí está sugiriendo, está diciendo, mira, si ustedes van a llenarse la panza, a buscar estar satisfechos de comida, pues come en tu casa, ven ya de tu casa comido, y solamente practiquemos la cena del Señor. Otra pregunta: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis, qué dice? ¿Quiénes eran los que no tenían nada? Comúnmente eran los esclavos, los hermanos que eran de baja condición, eran humildes de condición. Otra pregunta: ¿qué os diré? Es decir, como que Pablo prácticamente dice, no tengo comentarios, para decir, si me quedo sin palabras. Imagínense, hermano, que Pablo se quedase sin palabras. No era fácil. Pablo dice, ¿qué os diré? Si no sé ni qué decirle. Bestias, casi que le dice, ¿verdad? Corintios, os alabaré en esto, y reitera, no os alabo. Vemos, hermano, que Pablo tuvo un tono, ¿qué, hermano? Un tono fuerte, un tono firme, corrigiendo, señalando los errores y los desórdenes de esta iglesia. Pastor, y esto nos lleva a una pregunta, ¿y entonces cómo es? ¿Y entonces cómo es la cena del Señor? ¿Cómo debe hacerse? Eso nos lleva al orden de la cena, versículo 23. Aunque Pablo, hermano, no estuvo en el aposento alto con los 12 cuando la cena, o con los 11 cuando la cena fue instituida, Pablo, por revelación directa del Señor, fue instruido de cómo debe hacerse la cena del Señor y quiénes deben participar de ella. Los elementos que también deben estar presentes y su significado. Versículo 23. Aquí tenemos el testimonio de primera mano del apóstol Pablo, hablando del orden de la cena del Señor. Porque yo recibí, ¿de quién, hermano? De nada más y nada menos de quién. Del Señor, de nadie más. Lo que también os he enseñado. Qué tremendo este principio, siempre lo vemos en el ministerio de Pablo, hermano. No podemos dar lo que no tenemos, damos lo que tenemos. Pablo, así como recibe, así enseña, no se queda con nada. Qué bendición por maestros y siervos así, amén. Dice que él recibe directo del Señor. Mire, una revelación especial.
Pablo en Arabia fue entrenado por el Señor. Tuvo un tiempo allí de entrenamiento. Y dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿tomó qué? Pan. Ya empieza a hablar de los elementos de la cena. El pan es un pan no leudado, un pan sin levadura, un pan de trigo, solo harina de trigo, ¿verdad? Perdón, y agua, y tal vez una pizca de sal, pero un pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura, pastor? Esto ya es materia vista, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en esto. El pan representa el cuerpo y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Repito, representa, no es la carne, no es el cuerpo, porque entonces cada vez que nos reunimos para la cena estaríamos mordiendo, no sabemos si un brazo, un dedo, ¿verdad? Una oreja o la nariz del Señor, ¿verdad? Y si hiciéramos eso, eso sería, ¿eso cómo se llama? Canibalismo. ¿Y quiénes practican el canibalismo? Los paganos. El Señor no manda a la iglesia a practicar canibalismo, ni a que nos los comamos a Él por parte, ¿verdad? Pastor, entonces esa doctrina católica de la transustanciación, cuando el cura, ¿verdad?, levanta la hostia y dice, hostia, tío, no, esa es otra película. Cuando levanta la hostia y dice, ¿verdad?, eleva un rezo, ¿verdad?, una frase mágica ahí, ¿verdad?, un oráculo. Y ellos enseñan, escúcheme, la iglesia católica enseña que ese pedazo de galleta, esa oblea, se convierte literalmente en el cuerpo que Cristo entregó en la cruz, y luego la copa que contiene, por cierto, que el vino que usan allá en la iglesia romana no es sin alcohol, es con alcohol, tiene grado alcohólico. Dicen que esa es la sangre literal que Cristo derramó, y dan de comer y beber a la gente. Eso es un ritual satánico, eso es canibalismo. La Biblia aquí enseña que el pan representa, es un símbolo. La cena del Señor es una ceremonia, escúcheme, simbólica, memorial y recordatoria de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando practicamos la iglesia, la cena del Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos graficando, dibujando el cuadro de lo que ocurrió en la cruz. Estamos anunciando una vez más el Evangelio, porque justamente el Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos anunciando que Cristo viene pronto por su ¿qué? Por su iglesia. Estamos anunciando de que Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Tantas verdades y propósitos que hay al celebrar la cena del Señor. La iglesia es fomentada y es estimulada a vivir en santidad. Eso lo vamos a ver ahorita, gracias a la práctica de la cena del Señor. Pastor, ¿y quiénes participan de la cena del Señor? Pues personas que tienen que tener estas dos características en común. Tienen que tener y compartir estos dos elementos en común: ser salvo, ser recipiente, beneficiario de esa muerte, de esa sangre y de la resurrección de Cristo. Es decir, ser salvado por el Señor, tener a Cristo como su Señor y Salvador. Pero, ay, pastor, yo tengo eso. Ya Cristo me salvó, ya Cristo me perdonó, puedo tomar la cena. Y segundo, la cena del Señor la toman hermanos que están ordenadamente constituidos en la iglesia local. Y para estar ordenadamente constituidos en la iglesia local debemos estar bautizados bíblicamente. Quiere decir que son solo dos: ser salvo y bautizarse. Bíblicamente, bautismo nos salva, bautismo nos quita pecado, pero bautismo nos da la libertad de participar de las cosas sagradas. Por eso Pablo habla un tono tan fuerte. Dice, mira, ustedes están mezclando prácticas del mundo con algo muy santo, con algo muy sagrado, con algo que representa nada más y nada menos que el sacrificio expiatorio de Cristo. Y eso no se negocia. Hermano, las verdades de Dios no se negocian. Las verdades, la doctrina bíblica no se negocia. Y aquí en este punto Pablo es radical. Y dice, mira, yo no les estoy enseñando algo de mi propia inspiración. Yo no les estoy diciendo a ustedes que hagan como yo quiero. Así lo recibí ¿de quién? Del Señor. Y así debemos hacer. Que Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad. Mire el imperativo. El verbo tomar está en imperativo, es una orden, no es opcional. Todo creyente debe tomar de ese pan, comer de ese pan. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y no es un pan canilla, y no es un pan campesino. Y repito, no es ninguna transustanciación como práctica satánica y diabólica, porque por ahí pasó el cura ahorita. Aprovecha. Será la única vez en su vida que lo oiga. Y dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto, ¿en qué? Es un memorial, es un recordatorio.
Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, después de haber tomado el pan, hermano. Esto es simbólico, no es para llenarse, no es para hartarse, pero la panza. Por eso Pablo dice, mira, aquí no hay pollo, aquí no hay carne. Esto es algo simbólico. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nos recuerda el sacrificio de Cristo, el precio que Él pagó para salvarnos. ¿Amén o no? Hacer esto todas las veces que la que la bebieres en memoria de mí. No dice todos los domingos, no dice cada mes, no dice bimensual, trimestral, pero sí hay que hacerlo. Cada vez que la iglesia local lo determine, el liderazgo de la iglesia lo vea conveniente. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, esta en particular, no esa que ustedes traen ahí para hartarse, Corintios, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Es decir, predicamos el evangelio aún practicando la cena del Señor. Les dije que íbamos a hablar de correcciones, orden y por último, advertencia. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, la cena del Señor, el pan y el vino, o bebiera esta copa del Señor indignamente. Pastor, ¿qué es indignamente? Justamente lo que ellos estaban haciendo. Estaban menospreciando, estaban degradando la cena del Señor a simplemente un acto, ¿verdad?, de costumbres mundanas, a sentarse a comer, como que se va a poner a comer enfrente del televisor, a ver ahí el clásico mundial o ver el mundial de fútbol, ¿verdad? No es, hermano, algo corriente y común la cena del Señor, es algo reverencial, amigo, no, es algo especial, es algo que demanda una preparación del espíritu del creyente, de la mente del creyente. Y para ir terminando, mire lo que dice allí. El que toma y come de la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Es decir, va a llevar juicio. Dios le puede disciplinar de alguna forma, como Él le parezca o vea conveniente o necesario. Mire, habían situaciones en la iglesia de disciplina a hermanos, a gente salva que tomaba la cena del Señor indignamente. Versículo 28. Por tanto, pruébese, examínese, tenga discernimiento. Hermano, no hay nadie que se conozca mejor que usted mismo. ¿Sí está conmigo? Mire, el pastor, por mucho que le pueda aconsejar, por mucho que usted pueda venir a preguntar, el pastor no le conoce como Dios le conoce. Pero el pastor no le conoce, ni los hermanos le conocen como usted mismo se conoce. Y usted y yo sabemos de qué pata cojeamos, usted y yo sabemos con qué cosas luchamos. Y por eso Pablo dice, mira, pruébese cada uno, hermano, el creyente que no se examina, el creyente, hermano, que no se juzga y no se prueba a sí mismo, hermano, va a traer juicio a su vida. Pastor, yo ni me juzgo, yo ni me pruebo, yo ni me examino, tomo la cena del Señor y nadita, ni coquito me cae. ¿Sabes por qué? Porque eres bastardo. Al bastardo no le pasa nada. Pastor, ¿cómo me dijo? Así dice la Biblia en el libro de Hebreos. Si no eres hijo, eres bastardo. No eres reconocido. Ese es el término bíblico. Le dije, ¿verdad?, que la predicación no siempre va a ser de nuestro agrado y gusto. Ahora, ¿cuál es la advertencia? La advertencia es que si no te examinas, hermano, que si no te pruebas, que si no te arrepientas, si hayas algo en ti que sabes está mal y te haces el paisa, te haces el Willy, te haces el sordo, te haces el loco y dices, ¿verdad?, no, yo esto lo voy a dejar así porque nadie se ha enterado, nadie sabe, Dios sabe, y si no te arrepientes, Dios te va a juzgar. Vaya conmigo rápidamente, estamos ya en el último punto. Vaya conmigo. Primera de Juan, capítulo 3. Mire lo que dice allí. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice versículo 19. Si usted es hijo de Dios, esto usted lo va a experimentar. Primera de Juan 3, 19. Y tiene que ver con la cena, sí, tiene que ver con el examinarnos personalmente. Y en esto conocemos que somos de la que, hermano. En esto usted sabe si es hijo de Dios o no. Y aseguraremos, porque a veces no lo tenemos seguro, a veces hay inseguridad. Aseguraremos, y si tendremos esa paz que Dios da, aseguraremos nuestros corazones delante de quién, hermano. No importa delante de quién estemos, lo importante es tener paz delante de quién, hermano. Está hablando de tener una limpia conciencia, que tu conciencia no te acuse. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende,
¿Y cuando el corazón nos reprende? Cuando nos ponemos en modo examen, autoevaluación, autoexaminación, y empezamos a hurgar dentro de nosotros mismos. ¿Estoy mal? ¿Habrá algo aquí? ¿Esto cómo lo estoy haciendo? Y el mismo Espíritu Santo y la conciencia nos dice, sí estás mal. Si eso te ocurre, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ¿en quién, hermano? Darse cuenta que hay dos casos. El caso cuando el corazón nos reprende y el caso cuando el corazón no nos reprende. ¿Y quién debe controlar y dominar tu corazón? El Espíritu Santo que mora en ti. Romanos 5:5 dice que su Espíritu fue derramado en nuestros ¿qué? Corazón. ¿Sí? Tiene coherencia. Entonces, si yo me examino, me autoevalúo y mi corazón, mi conciencia no me acusa, ¿qué me está diciendo el Señor? Tranquilo. Tome la cena del Señor con limpia conciencia. Y pastor, ¿y si mi conciencia sí me acusa porque hay algo en mi vida que no debe estar bien? ¿No la tomo? No, debes tomarla. Pero lo que Dios quiere que hagas antes es arrepentirte. Y ves al Señor, 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Y cuándo debe hacer? No, cuando llega a la casa. No, la cena del Señor hay que tomarla ya. Usted tiene que hacerlo ya. Porque Dios no te permite estar más en el pecado. Dios te anima a que abandones el pecado. Y esa es la bendición, una de las bendiciones de practicar la cena del Señor. Y es que la cena del Señor fomenta la santidad en la iglesia, fomenta la integridad en el creyente. Terminamos allí, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin probarse, sin examinarse, no solamente a sí mismo, sino discernir, entender el precio, el valor, el costo del sacrificio de Cristo, es lo que está hablando, el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe ¿para qué? Pastor, ¿y cómo serán esos juicios? A ver si me aguanto alguna vez. ¿Está seguro? Versículo 30. Por lo cual hay muchos que... Ay, pastor, no siempre la enfermedad es sinónimo de que usted esté en pecado, pero muchas veces Dios utiliza la enfermedad para disciplinar a sus hijos. Pero no solamente la enfermedad. Mire, hay creyentes que son reincidentes. Hay creyentes que no se quieren arrepentir. ¿Y qué hace el Señor con los que no se quieren arrepentir siendo hijos de Dios? Mire, enfermos y debilitados entre vosotros y muchos. Wow, hermano. No dice pocos, dice muchos ¿qué? Pastor, esos son los que no vieron el servicio, que se quedaron dormidos. No, esos son los que se quedan dormidos en la silla, ¿verdad, pastor? No. ¿Cuántos recuerdan que al Señor le dice, mira, tu amigo Lázaro murió? Y el Señor le dice, no murió, está dormido. Sinónimo de muerte, ¿sí? Y sí, estaba muerto físicamente, solamente que eso es lo que quería decir, que el que aún cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, dice acá que muchos duermen. Es decir, hablando de su cuerpo, muerto. Dios había cortado muchos creyentes corintios por tomar indignamente la cena del Señor, por creerse dueños del servicio, del culto. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Ahí está la advertencia. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es el Señor quien castiga, hermano, para que no seamos condenados con el mundo. Así que concluimos todos el 33. Vamos a leerlo, hermano. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos. Deténgase allí. ¿Sabe de qué comida está hablando? Y otra vez vuelve al juego de palabras inicial. Y eso es lo que quería ver si lo había notado. Pablo, hermano, a la postre no saca del programa, no anula ese convivio, esa comida de ágape. Solamente que ahora Pablo le establece normas y le da un orden. Y dice, mira, no me la vas a mezclar. Está bien, eso fomenta el compañerismo, eso fomenta la amistad, pero todo en una igualdad. No venga el más soberbio a creer o a imponerse y a aparentar y a humillar al que tiene menos. No, ahora va a ser todo equitativamente. Y por eso, hermano, esta mañana usted recibió la misma arepa que recibió, ¿verdad? El que trajo y el que no trajo. ¿Sí me da a entender, hermano? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¡Ey! Esa práctica no es que esté mal, sino que ustedes son tan carnales que son hasta desordenados y no la hacen como debe ser. Vamos a dejarla, vamos a seguir, iglesia, practicándola, pero en este orden, ese ágape. Está bien que lo hagan. Dice, así que, hermanos míos, cuando os reunías a comer, espérense. ¿Y por qué espérense, hermano?
Para algunos será sorpresa decir lo siguiente: las reuniones dominicales en la iglesia de Corinto, como en la mayoría de las iglesias primitivas, no era de día. ¿Sabían? No era de día. Eran vespertinas, eran cayendo la tarde, la noche ya. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los hermanos en la iglesia eran, ¿qué? ¿Sí recuerdan? ¿Eran qué? Esclavos. Y un esclavo ni siquiera era dueño de su tiempo. Y tenía que cumplir su horario. Tenía que esperar el permiso de su amo. Y algunos tenían a los amos y a los dueños dentro de la misma iglesia. Tremendo, tremendo. Y por eso Pablo dice: mira, ustedes allá laboralmente en la casa serán jefes y empleados, amos y esclavos. Por acá son todos por igual. Ahí está, miren. Hola. Apaga eso, hermano. Yo dije, bueno, se endemonió. Porque suena así como una voz así demoníaca. ¿Sí? Una voz rara, mire. Se conectó acá. Ok. Ahora, bueno, ya entendí que termine, ¿verdad? Ahora, hermano, Pablo dice: coman, compartan el mismo mulo de pollo, el mismo cuadril, traiga o no traiga, amén o no. Pastor, nos está animando el domingo que viene que vamos a comer, ¿verdad? Vamos a practicar ese ágape. Pero escuche, luego de ese ágape, la iglesia toda se reunía para participar de lo más solemne, de lo más especial, de lo más esperado, que era la ¿qué? La cena del Señor, como el Señor le enseñó a Pablo y como Pablo le enseñó a la iglesia. Por eso dice el 34: si alguno tuviere hambre, acerca del ágape, come en su casa. Si no te vas a saciar con lo que en la iglesia se va a servir, venga ya comido, ¿verdad? Para que solo la iglesia complete. Para que no os reunáis, ¿para qué? Para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo ¿qué, hermano? Y déjeme decirle que fue y no fue muy bien recibido en esa ocasión. ¿Alguna pregunta? Terminamos, hermano. Vamos a estar de pie para orar.